Buenas, buenas, pues bueno, en esta ocasión te vengo a hablar un video acerca de lo que son las aptas bucales. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes muchas aptas bucales o quieres saber cómo se tratan, por qué salen, etcétera? Pues bueno, haciendo una pequeña búsqueda en internet encontré básicamente que se puede deber a diversos factores o puede tener muchísimas causas de todo esto, ¿vale? Dentro de las causas tenemos lo siguiente, que pueden ser que te salgan muchas aptas bucales o úlceras en la boca tal cual, por lesiones bucales, por alguna infección viral o de bacteria, o infecciones virales o bacterianas básicamente. También tenemos que pueden deberse a lo que son cambios hormonales. Esto pues puede depender también del género, ¿no? Si tú eres un hombre, pues cambios hormonales, o si eres mujer, supuestamente también dentro de lo que es el periodo menstrual, como tienen cambios de hormonas y cosas así, pues esto también puede deberse a todo esto. También podemos tener como causa lo que es el estrés o la ansiedad. O sea, si te ves involucrado en situaciones de estrés o situaciones donde tengas mucha ansiedad, pues sí puede ser un factor por el cual también te estén saliendo muchísimas aftas bucales o úlceras en tu boca. También lo que son las deficiencias nutricionales, estas tal cual a lo que encontré es deficiencia en hierro, deficiencia en vitamina B12 y deficiencia en ácido fólico. O sea, si tus nutrientes o si estas tal cual es el hierro y la vitamina B12 y el ácido fólico están bajos en tu cuerpo, también puede ser causa de que te estén saliendo aftas en tu boca. También puede deberse a lo que son alergias alimentarias, lo que son mordiscos en la lengua o mejillas también, arreglos dentales. Hoy te vengo a hablar un poquito de mi experiencia con todo esto. Supuestamente también puede deberse a lo que es el cepillado dental excesivo. O sea, si tú eres una persona que se talla mucho lo que son los dientes, podría ser un factor por el cual te estén saliendo también aptas, ¿vale? También supuestamente el tener dentaduras postizas mal ajustadas. Te hicieron mal el ajuste y te está rozando todo el tiempo, pues puede ser factor pues que te salgan todas estas cuestiones, ¿vale? Bueno, aquí te voy a contar un poquito de mis experiencias, que son dos cuestiones. Anteriormente hace unos años, yo tenía brackets en la boca básicamente. Estos brackets en la boca lo que hacían, aparte pues de intentar alinearme los dientes, es que por ejemplo la pieza estaba rozando con lo que es el interior del cachete o el interior de los labios, y por ese mismo roce hacía que me salieran muchas úlceras. Bueno, ¿cómo solucionaba todo esto? Si tú eres una persona que está sufriendo pues por uso de brackets o cosas así, hay una cosa que se llama, o que te pueden dar los dentistas, se llama cera. La cera tal cual es como pues una plastilina, una cuestión como moldeable, la cual te la puedes poner encima del bracket. De esta manera pues cuando roce no vas a rozar directamente con los metalitos del bracket, sino vas a rozar pues con esta como plastilina, y como está suavecita pues no te va a causar ningún tipo como de afección o de algún tipo como de desgarre en la piel. Esa es en cuestión mía o cuestión propia, utilizando lo que son los brackets. También hay una cuestión, no sé si sea tal cual propia, o sea solamente yo o también suceda, pero no la encontré, que es cuando a mí me salen aftas, ya no tengo los brackets, pues ya no lo tengo, aquí están mis dientes. Supuestamente cuando me empiezan a salir úlceras aftas en la boca, es porque me encuentro deshidratado o pues con una deshidratación pues muy alta básicamente. ¿Qué hago en todo esto? Pues tomo cosas que me hidraten, por así decirlo, un suero o agua. Esto no sé si es tal cual científicamente comprobado o médicamente comprobado, pero cuando yo me deshidrato me empiezan a salir úlceras. Se podría añadir tal cual a las causas. No sé si esté 100% confirmado, como te digo, pero pues podríamos incluirla. En cuanto a lo que es el tratamiento de las aftas vocales, primeramente la recomendación es ir con un dentista para ver cuál es la recomendación tal cual que te hace. Pero pues tenemos tal cual dos, y una recomendación a mi experiencia. Número 1, tal cual puedes dejarlas así sin echarles nada, y con el paso del tiempo pues se te van a ir curando. Esto puede tardar de 7 a 10 días o un poquito menos, dependiendo pues cómo funcione tu cuerpo. Pero si no quieres esperar todo este tiempo, hay dos opciones a todo esto. Las opciones caseras, que son pues tal cual podrías hacerte un enjuague de agua con sal o de agua pues salada, por así decirlo, ¿no? Te echas un enjuague repetido cada cierto tiempo para que esto pues vaya ayudando conforme vaya pasando el día. De agua con sal, y esto podría ayudarte a que se te quiten más rápido. O también, si no tienes agua con sal, puedes utilizar agua con bicarbonato de sodio.
tú lo mezclas, lo revuelves, te eches unos buches o unos enjuagues bucales así tal cual, y pues esto probablemente podría ayudarte a que se te quiten más rápido. También otro método casero, todo esto que encontré, este sí no sé si sea 100% funcional, pero mencionaba que el poner hielo sobre el lata también puede ser que se te quite más rápido. Este no sé si sirva tal cual, pero los anteriores como que sí, o sea, sí van a servir, pero no es como que te la quiten así de un momento a otro, ¿vale? Y bueno, estas son dos opciones caseras tal cuales recomendadas por internet. Dentro de los medicamentos existen algunos que son tal cuales como geles o gel, cremas, antiinflamatorios o anestésicos. También pueden venir en presentación de enjuague bucal. Aquí no te podría recomendar tal cual uno u otro. Ahorita te voy a decir otro por qué. Porque pues tal cual va a depender de qué te diga tu dentista. O sea, si tu dentista te dice que es un gel mejor para ti que una crema, o que mejor un anestésico o un antiinflamatorio, pues ya dependerá de lo que te diga tu dentista. Pero en mi recomendación propia es tal cual dos medicamentos, o no sé si podrían funcionar como medicamentos, tal cual son de los más conocidos dentro del mundo de las aptas bucales. No sé si los conozcas. En México hay un tal cual un medicamento, no sé cómo se llame tal cual porque no sé si sea un medicamento, pero se llama canca. El canca tiene su versión parecida, o su versión, como por así decirlo, como su versión como genérica en unas farmacias que hay aquí en México que se llaman similares. Si tú eres de México, pues probablemente puedes encontrar estos como medicamentos con este nombre, ¿no? En las farmacias tal cuales los puedes encontrar como canca, y en las farmacias similares lo puedes encontrar como quimican. Tal cual es como un botecito con el cual trae como una punta, el cual trae como un gel, y tú te lo pones en el apta. Te empieza como a arder unos 2 o 3 segundos y después de eso como que se te duerme. Tal cual en lo que dice en el botecito es benzocaína. La benzocaína es como un anestésico como para que se te duerma tal cual donde tienes la úlcera y puedas comer o puedes hacer tus actividades con normalidad. Eso te lo debes de poner cada cierto tiempo, y a mi experiencia es de que sí me ha ayudado bastante. Cuando me salen úlceras, anteriormente yo compraba estas cuestiones. El canca es más caro, el quimicán es más barato, así que me lo ponía y se me quitaba en unos 3 o 4 días, pero pues ya no tenía la molestia de que rozara o me ardía o cosas así, porque como te digo es como tal cual una anestesia. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. No sin antes recordarte que pues todo esto pues son temas que lo debes de ver con tu dentista para ver cuál es la causa, determinar cuál es el tratamiento correcto para ti, etc. Así que bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero que te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.